Prepárate para un viaje en el tiempo. Aquí comienza Relatos Bajados del Zarzo, una producción de Dayana Álvarez e Iván Muñoz. Sean todos bienvenidos. Padres quieren que nos subamos al zarzo. ¿El zarzo? Sí, el zarzo. El zarzo fue la parte más alta de algunas casas, sitio que se encontraba debajo del techo con tablas, cañas o alfargias. Tal lugar en los poblados era una especie de cuarto de San Alejo, que guardaba todo lo inservible: aperos de labranza, sillas de montar, enjalmas, amarros, polainas, taburetes y mecedoras con una sola pata o con un brazo roto, camas y todo mueble viejo. Fue el zarzo el escondite de todo mueble feo que aparecía en la casa, incluyendo retrato de tías, abuelos y antepasados. Pero el zarzo de las casas rurales era para usos muy diferentes. Su destino lo fue para guardar mazorcas de maíz, el amarillo para la mazamorra, el blanco para las arepas y el capio para harina de buñuelos, todos secos y listos para desgranar. Bultos de frisoles con su vaina y otros productos de la tierra se guardaban allí. Estaban también las esteras de los muchachos que allí pasaban la noche y que se tapaban del frío con costales de fique o con la ruana de lana que servía para todo, hasta para tenderla en un llano para jugar a los naipes. Ahora las casas urbanas no tienen un patio, mucho menos zarzo, porque el hormigón no deja campo para tales apéndices. Las viviendas de los agricultores, como son hechas por técnicos de la planeación del Estado, tampoco tienen zarzo, ni patios para extender la ropa, ni lugar para ordeñar las vacas, ni sin pesebreras y sin canoa para beber los animales, sin bongos, sin horquetas para estirar las velitas y las gelatinas, sin estacones fuertes para amarrar la mula y sin huerta para alimentar la cocina y aromar el aire sin contaminar. No hay ahora zarzos, ni ranchos campesinos limpios. Los solares con brevos, coles, tomates y matas de hierbabuena. Los frentes de las nuevas casas ya no tienen jardín en tarros de galletas, en tiestos de ollas de barro o en vasinillas descoloradas. Los portales de los campesinos están atiborrados de llantas viejas, de triciclos, de restos de motos, de antenas caídas, con salas ya no con tarimas bien tendidas, con telas de zaraza y banquetas. Ahora tienen muebles comprados a plazos y ahorros invertidos en televisores, grabadoras y suntuosos tocadiscos, mientras la comida está escasa y poco nutritiva y los enfermos no van más allá de la botica. Las gentes de la ciudad ni la de los campos conocen bien los instrumentos de cuerda. Tampoco saben cantar como lo hacían en antaño. La televisión los mantiene estáticos, relamidos de extranjerismos, pero sin conocimiento de la ley de Dios y del terruño. Estamos en el zarzo, compadres. Hola, yo soy Dayana Álvarez, soy antropóloga, soy una habitante de este territorio y hoy los vamos a acompañar en este bonito programa. Hola Dayana y a todos los oyentes, qué gusto estar aquí contigo. Yo soy Iván Muñoz, tecnólogo agroambiental, también propio de este territorio. Y a partir de este momento, los dos acompañaremos a todos los oyentes en los siguientes programas, porque vamos a bajar algunos relatos del zarzo. En este primer capítulo queremos contarles un poco de dónde surge esta propuesta y cuál es nuestro propósito. Yo creo que para ello y para poder entrar en contexto, pues Dayana, cuéntanos por qué bajar los relatos del zarzo. Bueno, los relatos bajados del zarzo es una metáfora para hablar sobre la memoria y la identidad, ¿cierto? El zarzo representa lo que tenemos guardado, lo que no usamos de manera cotidiana, pero que sigue presente aunque no se vea. Entonces podemos decir que el zarzo son nuestras memorias familiares o sobre el territorio y que a veces evocamos o las bajamos para explicar algo o para darle sentido a las cosas. Dayana, y entendiendo pues un poco el contexto de los relatos del zarzo, contanos un poquito qué es eso de la memoria, qué significa realmente. El concepto de memoria lo vamos a trabajar de dos maneras hoy.
Una, la parte teórica, y otra pues como aterrizándola a nuestro contexto local para que no se nos haga muy pesado. Entonces, decimos que la memoria es un puente entre dos mundos, que es lo imaginado y lo vivido, ¿cierto? Y que hay dos tipos de memoria. Entonces tenemos la memoria hábito, que es lo que aprendemos y resulta útil en la cotidianidad, como cuando aprendemos a amarrarnos los zapatos o aprendemos a nadar. Esas son cosas que son hábitos. Y luego está la memoria recuerdo, que en sí misma es como un acto de imaginación. Entonces son los recuerdos y es información a partir de las experiencias que son recordadas y son como ese vínculo entre el pasado y el presente. Entonces la memoria recuerdo es cuando los abuelos nos cuentan historias de, por ejemplo, cuando ellos vivían en la finca, cómo cocinaban, cuáles eran los caminos. Esos son recuerdos del pasado, pero al contarla en el presente pues tiene como ese doble sentido, y por eso hablamos de el puente entre esos dos mundos. Bueno, Dayana, esto nos da más claridad de que el concepto de memoria de pronto uno no lo comprende ni siquiera en uno mismo, y pues en ese sentido sería muy interesante entender cómo la memoria se asocia con los relatos que vamos a tratar aquí en este programa. Sí, la memoria se instaura en las personas, entonces digamos que permanece en el tiempo y trasciende. A veces necesitamos objetos que, por ejemplo, nos evocan a los abuelos, a un familiar o a una historia, ¿cierto? Entonces, por eso decimos que la memoria es algo vivo. Entonces, en ese sentido, pues las personas nos relacionamos con el territorio, con todo lo que hay alrededor a partir de la memoria, y se vuelve una herramienta para interactuar, por ejemplo, con el territorio. Entonces, a veces preguntamos cómo ve aquel camino, hacia dónde iba o cuál es su historia, y pues eso es algo que está en la cotidianidad, pero que no interactuamos mucho con él. O sea que la memoria puede estar anclada a los lugares. Sí, la memoria, hay algo que nosotros hablamos mucho, y es que los territorios pues no sobreviven en el tiempo. O sea, antes de nosotros habían habitantes, y esto quedan huellas como si fueran cicatrices, entonces en el paisaje, en los espacios, y eso nos da pistas para preguntarnos cosas sobre la historia y cómo van cambiando los intereses sobre un mismo territorio. Entonces, por ejemplo, hace mucho tiempo esta región estaba muy relacionada con la minería, y todavía podemos encontrar algunos vestigios que nos hablan de esa práctica minera. Pero en el presente eso ya no es tan cotidiano. A partir de ese territorio y de las memorias que hay, es que nosotros podemos irnos hacia atrás y preguntarnos cosas. Entonces, decíamos pues que la memoria es una parte fundamental y se ancla al territorio como un hilo conductor, donde podemos ver los cambios que se han dado en nuestra sociedad. Por ejemplo, los cambios históricos, los cambios en la manera de ser, de hacer las cosas, también de entender el mundo. El territorio es lo concreto, o sea, es donde se da todas las dinámicas y todas las interacciones que pueden ser culturales, políticas, económicas, y que se van o reformulando o se van afianzando. Entonces, a pesar del relevo generacional, siempre hay cosas que nos obligan a pensar cuáles son esas diferencias o cuáles son esas particularidades de nuestra identidad. Bueno, viendo la complejidad que puede tener este tema y cómo eso nos puede influir individualmente y colectivamente, pues llama mucho la atención, Dayana, pues lo que nos estás ilustrando, y pues es ahí donde me surge una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre la memoria y la historia? Porque siento como que son cosas similares, que están asociadas al pasado, pero hay diferencias puntuales entre ellos. Mira, veníamos hablando de que la memoria hace parte de las personas y está vivo, ¿cierto? Es actual. Entonces, la memoria es cuando nosotros le preguntamos o recordamos hacia atrás.
y que obedece a momentos que son reales, pero que la manera de contarla pues puede cambiar. Entonces yo hoy recuerdo de una manera y mañana se lo voy a contar a alguien y de pronto omito cosas o le incluyo más cosas. Entonces la memoria cambia, pero evoca el pasado, ¿cierto? La historia es más compleja, entonces la historia es un orden. Tratamos de organizar el pasado a partir de ejercicios académicos, como la archivación. Entonces tenemos elementos sobre fechas, que es mucho lo que nos enseñan en el colegio. Entonces, Simón Bolívar, la fecha de la independencia, estas cosas hacen parte de procesos históricos, entonces que nos dan como pistas de lo que pasó, pero a partir de registros muy... podríamos decirlo que confiables. No es que la memoria no lo sea, sino que cualquiera se puede dirigir a él. O sea, por ejemplo, podemos ir a un archivo y tú y yo vamos a encontrar la misma información o vamos a leer el mismo texto, pero por ejemplo a los dos nos puede pasar lo mismo y contarlo de formas diferentes. Esa es la diferenciación entre memoria e historia. Con esto que nos dices, Diana, yo veo dos elementos muy claves entre la memoria y la historia, y es que ambas hablan del espacio y del tiempo. ¿Cómo entender un poco mejor eso? Bueno, las dos están ubicadas ahí, ¿cierto? Entonces hablamos del espacio y del tiempo, sobre todo hacia atrás. Y obviamente esto se ancla, como ya lo veníamos hablando, de las personas que lo habitan ahora, pero también que lo habitaron en el pasado. A veces en la memoria no tenemos claras las fechas, pero decimos hace mucho tiempo o mis abuelos. Esa es la temporalidad, que es hacia atrás. Y luego está el espacio, que decimos en la finca de mis abuelos o cuando íbamos de camino a, voy a decir cualquier cosa, a Santa Rosa de Osos. Ese es el espacio, ¿cierto? Ambos, la memoria y la historia, lo asumen, solo que de maneras diferentes. Podemos decir que la memoria es un poquito más relajada, porque no interesa tanto el detalle, sino el mensaje, distinto a la historia. Entonces la historia buscamos en los archivos las fechas exactas, el lugar exacto, para darle lo que nosotros llamamos rigor científico. Pero ambas son muy importantes porque a partir de la memoria es que nosotros podemos dar cuenta de esos momentos históricos, ¿cierto? Entonces, cuando, por ejemplo, en mi proyecto de investigación hablábamos de que antiguamente acá se practicaba la minería, entonces yo me remití a los archivos. Hay algo que se llama el Catálogo de Minas de Antioquia, donde hay un registro de todas las minas que hubo en la región. Ahí trabajamos las dos cosas, tanto la memoria como la historia. El reto es enlazar la memoria, la historia y la geografía, porque eso nos permite hablar del cambio social o de las permanencias, ¿cierto? O sea, de cómo las manifestaciones culturales, cómo las personas que habitan ese territorio cambian o que continúa a lo largo del tiempo. Por eso es muy importante estos tres elementos y los queríamos traer y ampliarlos un poco, porque narrar los relatos que se asocian tanto desde la historia como de la memoria nos permite darle mucha fuerza o darle más sentido a nuestra identidad y nuestro presente. Y una de las cosas que queremos reivindicar es la oralidad. Esos relatos que nos cuentan todos los días, que son muy cotidianos, que sobre todo hacen parte de los campesinos que usan la palabra como una herramienta para transmitir de generación en generación todos sus conocimientos. Entonces esto nos involucra obviamente a las personas que estamos en el presente, hace que sea un elemento muy importante, pero también ese acto de rememorar, de involucrar los símbolos y las creencias de nuestra, digamos, comunidad, nos permite darle un sentido a nuestro
pues a nuestro espacio y a cómo hacemos las cosas. Diana, ¿quieres decir con esto entonces que nosotros en este momento, pues cuando hablo de nosotros es tú y yo, los oyentes, todas las personas que en este momento estamos habitando el territorio, también estamos construyendo memoria para el futuro? Sí, la memoria finalmente es cómo nosotros interactuamos con los otros, con el espacio, con lo que nos pasa, pero dentro de esa memoria elegimos qué recordar. Entonces, todos los días nos pasan un montón de cosas, pero finalmente uno que guarda, uno que cuenta después. Entonces, normalmente uno guarda lo que considera que es importante y lo que quiere que no se pierda. Eso es lo bonito de la memoria. En la memoria, a partir de eso, de por qué es relevante, es que los proyectos de investigación y sobre todo pues enfocados a la historia, es que le ponemos mucha atención a qué nos cuentan para poder ir luego y buscarlo en esos archivos y decir, venga, pero ¿por qué esto es tan importante? ¿Por qué esto es un hito? Y así podemos ver qué cosas consideramos que vamos a atesorar. O sea, la memoria básicamente es lo que nosotros queremos que permanezca en el tiempo. Bueno, Diana, aquí me surge una gran inquietud personal. Yo soy una persona que siempre insisto mucho en que hay que vivir el presente de manera muy atenta y no quedarnos viviendo de recuerdos, de la nostalgia del pasado, de que los tiempos anteriores fueron mejores. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo usar esos elementos de la memoria, rescatarlos y traerlos al presente de una manera práctica sin que nos lleven a perdernos como tal el presente o a estar pensando que todos los tiempos pasados fueron mejores y que este no es un buen momento? O sea, ¿cómo aplicarla de una manera práctica para potenciar mi actuar del momento y ayudar a construir una memoria práctica también para el futuro? Hay algo que es muy importante y es que para nosotros entender lo que somos hoy, siempre tenemos que mirar atrás. Eso nos da muchas pistas de por qué hacemos lo que hacemos o cómo nos comportamos tanto de manera individual como colectiva. Entonces, en ese sentido, la memoria y la historia nos ayudan a interpretar algunos elementos que fueron valiosos. Pero además de quedarse en eso de que todo pasado fue mejor o en esa añoranza, lo que podemos hacer es rescatar, por ejemplo, saberes que son muy valiosos, algunos por ejemplo en la agricultura, en la cocina, la manera de preparar algunos alimentos que se han ido perdiendo, pero que finalmente pueden ser muy beneficiosos si nosotros los incorporamos hoy en nuestra cotidianidad. Entonces, no es solo el ir hacia atrás por ir o por perdernos en la evocación, sino que le podemos dar un sentido hoy. Para poner un ejemplo muy puntual que en algún momento queremos llegar ahí, es cómo podemos usar eso que conocemos, que vivió en este territorio e incorporarlo en prácticas como por ejemplo el turismo. Entonces, si vamos a llevar a un grupo de visitantes y le podemos contar la historia de los caminos ancestrales, de por ejemplo las minas de Marcelo Marín, de María del Pardo, de la minería que se hacía en esta región, eso hace parte del presente, eso le podemos dar un uso práctico, pero para llegar ahí pues tenemos que hacer esos procesos de rescate y de investigación y de estar muy atentos a qué nos cuentan esos mayores, qué nos cuentan los campesinos, qué nos cuenta la gente que ha vivido aquí por tantas generaciones. Entonces la memoria y la historia no solamente son para entretener, sino que también nos pueden dar luces de cómo solucionar algunas cosas o cómo darle la vuelta a algunas cosas que se han ido perdiendo. Bueno, esto digamos que aclara mucho el diálogo y los significados para mí y seguramente para los oyentes, y esto me trae a una reflexión que yo a veces promulgo, y es que todo lo que nosotros conocemos hoy de manera individual o colectiva
también obedece al trabajo de muchas personas que estuvieron antes, ¿cierto? Por ejemplo, los aprendizajes, como tú lo decías, en nuestras actividades productivas, en nuestra forma de habitar los territorios, ha sido porque otras personas también hicieron ensayo-error, se equivocaron, acertaron. Y yo creo también aquí que entonces hay una reflexión importante, y es que también con la memoria podemos darnos cuenta de que cosas funcionaban bien. Por ejemplo, antes los abuelos cultivaban y hacían agricultura respetando mucho la naturaleza, el suelo, no usaban agroquímicos o productos tan tóxicos. Eso se perdió mucho y se podría volver a rescatar. Pero también en el pasado pudieron haber ocurrido algunas prácticas no tan buenas para las comunidades, para los entornos, y a partir de conocer lo que pasó, también evitar replicar esas situaciones. Dicho esto, pues es importante que los oyentes sepan que en este programa queremos darle mucha fuerza a esos relatos de este territorio que son condensados a partir de la memoria y que también proponen darle luz a otros elementos históricos muy relevantes que no están tan claros, pero que hacen parte de la identidad. Digamos que acá vamos a tirar de dos lados. La memoria es muy importante, como les hablábamos ahorita, de esos saberes. Principalmente queremos reivindicar los saberes campesinos, esos saberes ancestrales, pero en la práctica nos hemos dado cuenta que hay muchos hechos, para darles ahí un adelantico de la comisión coreográfica, que mucha gente ni siquiera sabe qué es eso y quién pasó por aquí, y eso porque es importante. Entonces queremos complementar los saberes que ya tenemos en la práctica y algunos que son importantes, que hacen parte de nuestra historia, pero que no han sido tan socializados. Ese es como nuestro reto acá en los próximos programas. Para eso también nos va a acompañar una voz que ustedes escucharon al principio, y es la voz de don Rodrigo Correa Palacio. Este señor, digamos que tuvo una trayectoria muy importante, y uno de sus enfoques fue rescatar y reproducir elementos de la memoria y de la identidad antioqueña. Este señor tuvo un programa, a lo mejor algunos de ustedes lo recuerdan, que se llamaba Arrieros Somos, y vamos a estar con él. Nos va a acompañar en las introducciones de cada uno de los capítulos, que vamos a tener pues una temática en particular. Y hablando de estos ejercicios de memoria, quisimos invitar a don Héctor, que es uno de los hijos de don Rodrigo. Digamos que esta familia se ha encargado de conservar las memorias que podemos considerar patrimoniales de nuestra región a partir de audios y videos que él grabó a lo largo de su carrera, y que algunos están principalmente en su programa Arrieros Somos y otros son relatos inéditos. Rodrigo Correa Palacio, un hombre que enarboló las banderas del folclore, las tradiciones, las costumbres, y que llevó con su voz la radio y la poesía a otras dimensiones. Con sus conocimientos y sencillez nos enseñó a no olvidar nuestros valores culturales y heredades. Rodrigo fue un hombre maravilloso, que hablar de él es bastante difícil porque actuó en muchos campos, pero lo que más lo destacó sin duda alguna fue el folclore, su amor por las tradiciones y costumbres y el legado de nuestros mayores. Él creó un programa llamado Arrieros Somos desde el año 1952. En ese entonces se llamaba Enjalmas y Muleras, y en el año 59 ya le puso el nombre de Arrieros Somos. Ese programa radial duró 50 años al aire. Estuvo en todas las cadenas radiales principales de Colombia. Estuvo en Caracol, RCN, Todelar. Él siempre quiso resaltar nuestro costumbrismo. Recordaba a grandes autores como Tomás Carrasquilla, F. Gómez, e incluía todos los autores contemporáneos a su edad y época, que escribían artículos sobre temas folclóricos, tradicionales o costumbrismo de sus propios pueblos. El programa Arrieros Somos siempre significó para todos los oyentes algo propio, algo que compartía parte de su corazón. Buscaba siempre encontrar en los recuerdos
todo lo importante que era para nosotros. Él hablaba de sus mulas, de sus arrieros, como unidad de respeto. Siempre expresó de los arrieros como personas de respeto. Los arrieros eran muy valiosos porque connotaban todo lo que era un buen hombre, un hombre trabajador, luchador, honrado y siempre relacionado a nuestra Antioquia. Quería a Antioquia como nadie, amaba a su Antioquia como nadie y en su mente le cabía todo ese folclore y tradiciones, las danzas, los cuentos, las leyendas, los relatos, las historias y todo eso lo contaba en el programa. Por eso tenía tanta audiencia, porque las personas se sentían antioqueñas, se sentían paisas, se sentían emocionadas al oír esos recuerdos que si no ellos no los habían vivido, los habían oído de sus padres o ancestros. Era tal el amor por Antioquia y folclor que lo llamaban el señor del folclor, otros lo llamaban el arriero mayor, otro lo llamaba el antioqueño mayor. El programa radial duraba 2 horas seguidas. En él la gente encontraba música colombiana, encontraba estos recuerdos, encontraba algunas entrevistas con personajes de la época o muchos escritos de grandes escritores que le enviaban para que fueran leídos en su programa. Debido a eso, a esos escritos de grandes personajes, nacieron los libros que él publicó, que se llamaban Arrieros Somos, que hubo 5 ediciones en Jalmas y Boleras y de Carel y Ruana. Allí se publicaron muchos de los textos que fueron enviados para el programa Arrieros Somos. Ya en 1990, el programa Arrieros Somos Radio evolucionó y se fue a la televisión regional. Ya al llegar a Teleantioquia, cual fue muy bien recibido, gustó mucho el programa durante 6 años antes de su muerte. De hecho, históricamente, al momento de su fallecimiento, él estaba escribiendo un libreto para el programa siguiente. En Teleantioquia logramos recorrer muchos municipios para llevar el recuerdo y que quedara registrado. Y por lógico, todas las costumbres campesinas, que era como los bailes, las fiestas, las formas de vestir, las formas de hablar, que vulgarmente decíamos de hablar de los bobos de los pueblos, que todos había, de los personajes que realmente en cada municipio fueron importantes. Hablábamos de Rodrigo sobre el folclore, pero Rodrigo fue quizás uno de los hombres más importantes que tuvo la radio antioqueña. Él, en su capacidad literaria, sabía leer desde muy niño, escribir desde muy niño. Escribía libretos para programas, para novelas, para radionovelas en esa época. Presentaba todos los programas de cultura. Era un hombre que sabía de radio y hacía radio y era importante en la radio. Él fue de los 20 años director de Caracol, de La Voz de Antioquia, que era el programa, que era la emisora líder de dicha cadena. Hizo cientos de programas fuera del de Arrieros Somos. Hizo decenas de eventos culturales, folclóricos y no folclóricos. Él participaba en cada uno de los eventos donde requerían un maestro de ceremonias o un animador especial con cultura y presencia. Siempre se destacó por su dicción y es así como se convirtió en quizás el mejor declamador de América. Hizo discos llamados larga duración o LPs, más de 20. Declamó al romance, declamó al folclore, declamó a la sociedad, declamó a la religión. Su capacidad de declamar lo llevó a ser conocido como la voz del verso. Su capacidad de declamar lo llevó a declamar inclusive en castellano antiguo, que es bastante difícil por la dicción. Fue el maestro de ceremonias de los más importantes eventos culturales de Medellín, desde visitas papales hasta visitas presidenciales. Antioquia supo agradecerle. Rodrigo recibió en vida muchos homenajes, recibió en vida el aprecio de todas las instituciones, de la gente,
en el gobierno y fue condecorado muchas veces por su labor folclorista, por su labor de defender las tradiciones, costumbres y el legado de nuestros antepasados. Rodrigo sintió ese amor y se sintió bien. En estos pocos minutos es casi imposible hablar de toda la obra de Rodrigo Correa Palacio, desde sus inicios como actor, su tiempo en la radio, su tiempo como radioanunciador, como publicista, como gran declamador, como un hombre de tradiciones y costumbres. Rodrigo Correa Palacio es un hombre que no debemos olvidar, o que no podemos olvidar, porque olvidarlo a él sería olvidar a Antioquia. Bueno, muchas gracias a don Héctor por compartirnos pues tan valioso legado y por conservarlo, a él y a toda su familia, porque gracias a ello hoy podemos estar aquí compartiéndolo, difundiéndolo y deleitando a muchas personas con este trabajo tan bonito. Y pues en ese sentido les damos un adelanto, y es que en este viaje de 7 capítulos la voz de don Rodrigo y su trabajo nos estará acompañando, porque queremos nuevamente, como les dije, difundir su legado, ya que su trabajo para nosotros es realmente una inspiración. Vamos a realizar una línea de tiempo sobre las dinámicas culturales de estos territorios que componen hoy a Gómez Plata, Carolina y Guadalupe, y vamos a referirnos puntualmente a temas de cada uno de estos municipios, sin dejar de entender que somos una subregión que compartimos muchas cosas en común. Y esto nos va a permitir abordar muchos hitos o hechos a nivel macro, a nivel histórico, como procesos de minería, de agricultura, todo el desarrollo económico que se ha dado en las últimas décadas, y entender cómo esos hitos influyen en nuestro presente, en nuestro actuar como individuos y como comunidad. Entonces ahí es donde nos damos cuenta, o vamos a comprender más a fondo, cómo esa memoria a todos nos atraviesa y nos está influyendo hasta hoy. Bueno, Dayana y a don Héctor, creo pues que después de este recorrido que hicimos hoy sobre la memoria y la identidad, la oralidad, podemos pues dar por finalizado este primer capítulo, y creo que ya le vamos dando otro sentido a lo que es el relato de don Rodrigo. Pero sí quiero decirles que solo por hoy, por ser el primer programa, vamos a escuchar nuevamente este primer relato que nos da contexto sobre la importancia de los relatos en el Zarzo. Padres, ¿quieren que nos subamos al Zarzo? ¿El Zarzo? Sí, el Zarzo. El Zarzo fue la parte más alta de algunas casas, sitio que se encontraba debajo del techo con tablas, cañas o alfargias. Tal lugar en los poblados era una especie de cuarto de San Alejo, que guardaba todo lo inservible: aperos de labranza, sillas de montar, enjalmas, amarros, polainas, taburetes y mecedoras con una sola pata o con un brazo roto, camas y todo mueble viejo. Fue el Zarzo el escondite de todo mueble feo que aparecía en la casa, incluyendo retrato de tías, abuelos y antepasados. Pero el Zarzo de las casas rurales era para usos muy diferentes. Su destino lo fue para guardar mazorcas de maíz, el amarillo para la mazamorra, el blanco para las arepas y el capio para harina de buñuelos, todos secos y listos para desgranar. Bultos de frisoles con su vaina y otros productos de la tierra se guardaban allí. Estaban también las esteras de los muchachos que allí pasaban la noche y que se tapaban del frío con costales de fique o con la ruana de lana que servía para todo, hasta para tenderla en un llano para jugar a los naipes. Ahora las casas urbanas no tienen un patio, mucho menos Zarzo, porque el hormigón no deja campo para tales apéndices. Las viviendas de los agricultores, como son hechas por técnicos de la planeación del Estado, tampoco tienen Zarzo, ni patios para extender la ropa, ni lugar para ordeñar las vacas, ni sin pesebreras y sin canoa para beber los animales, sin bongos, sin horquetas para estirar las velitas y las gelatinas,
sin estacones fuertes para amarrar la mula y sin huerta para alimentar la cocina y aromar el aire sin contaminar. No hay ahora zarzos, ni ranchos campesinos limpios. Los solares con brevos, coles, tomates y matas de hierbabuena. Los frentes de las nuevas casas ya no tienen jardín en tarros de galletas, en tiestos de ollas de barro o en vasinillas descoloradas. Los portales de los campesinos están atiborrados de llantas viejas, de triciclos, de restos de motos, de antenas caídas, con salas ya no con tarimas bien tendidas, con telas de zaraza y banquetas. Ahora tienen muebles comprados a plazos y ahorros invertidos en televisores, grabadoras y suntuosos tocadiscos, mientras la comida está escasa y poco nutritiva y los enfermos no van más allá de la botica. Las gentes de la ciudad ni la de los campos conocen bien los instrumentos de cuerda. Tampoco saben cantar como lo hacían en antaño. La televisión los mantiene estáticos, relamidos de extranjerismos, pero sin conocimiento de la ley de Dios y del terruño. Estamos en el zarzo, compadre. Muchas gracias por llegar hasta este punto. Nos escucharemos en el próximo capítulo para darle inicio a nuestro recorrido en el tiempo. Iniciaremos con los antiguos habitantes de esta región, que algunos de los campesinos los nombran como los antiguos. Un agradecimiento especial a la familia Correa Vélez por compartir las memorias del programa Arrieros Somos de Rodrigo Correa Palacio. Relatos Bajados del Zarzo es una propuesta ganadora de los estímulos del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia en la categoría Somos y Soñamos en la Radio 2024.